Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, segunda parte, El redescubrimiento de la personalidad, capítulo 4, La lucha por ser. Etapas de la conciencia de sí mismo. Hemos visto que convertirse en persona significa pasar por varias etapas de conciencia de uno mismo. La primera es la de la inocencia del bebé antes de que nazca en él la conciencia de sí mismo. La segunda es la de la rebelión, en la que la persona intenta librarse para establecer alguna fuerza interior por sí misma. Esta etapa se observa con mayor claridad en el niño de 2 o 3 años o en el adolescente y puede implicar desafío y hostilidad, como se ve en el caso extremo de la lucha de Orestes por su libertad. En mayor o menor grado, la rebelión es una transición necesaria cuando uno corta los viejos lazos y procura establecer otros nuevos. Pero la rebelión no debe confundirse con la libertad. La tercera etapa la podemos llamar de la conciencia común de sí mismo. En ella, la persona puede, en cierta medida, ver sus errores, hacerse cargo en parte de sus prejuicios, utilizar sus sentimientos de culpa y su ansiedad como experiencias de las cuales sacar enseñanzas y tomar sus decisiones con alguna responsabilidad. Esto es lo que la mayoría de las personas quiere decir cuando habla de un estado saludable de la personalidad. Pero existe una cuarta etapa de la toma de conciencia que es extraordinaria en el sentido de que la mayoría de las personas la experimentan solo en raras ocasiones. Esta se ilustra con mayor claridad cuando se hace un repentino examen introspectivo de un problema y abruptamente, sin que en apariencia se sepa de dónde, surge una respuesta que en vano habíamos tratado de obtener durante varios días. Algunas veces estas percepciones se producen en los sueños o en momentos de aprobación cuando se está pensando en algo. En todos los casos sabemos que la respuesta emerge de lo que llamamos niveles subconscientes de la personalidad. Esta conciencia puede producirse indistintamente en la actividad científica, religiosa o artística. Popularmente se la suele llamar afloramiento de ideas o inspiración. Como lo aclaran todos los estudiosos de la actividad creativa, este nivel de conciencia está presente en toda obra creativa. ¿Qué nombre debemos darle a este nivel? ¿Autoconciencia objetiva, como se lo llama en alguna corriente de pensamiento oriental, a causa de las vislumbres que permite de la verdad objetiva? ¿O conciencia que sobrepasa al sí mismo, como la llamaría Nietzsche? ¿O conciencia que trasciende al sí mismo, tal como en la tradición ético-religiosa? Todos estos términos tergiversan tanto como aclaran. Yo propongo un término que es menos dramático, pero quizá más satisfactorio para nuestra época: conciencia creativa de sí mismo. El término psicológico clásico para esta conciencia es éxtasis. Literalmente, la palabra significa estar fuera de sí mismo, es decir, alcanzar a ver o experimentar algo desde una perspectiva diferente del limitado punto de vista usual. De ordinario, lo que ve una persona en el mundo objetivo que la rodea está siempre más o menos distorsionado y obnubilado
por el hecho de que lo ve subjetivamente. Como seres humanos, lo que vemos nos lleva a través de los propios ojos y recibe la interpretación de cada persona en función de su mundo privado. Nos persigue siempre, por así decirlo, una dicotomía entre subjetividad y objetividad. Este cuarto nivel de conciencia acorta la distancia entre ambas. Temporalmente podemos trascender los límites usuales de la personalidad consciente. Por medio de lo que llamamos discernimiento, intuición o de los otros procesos involucrados en la creatividad y sólo comprendidos de una manera vaga, podemos obtener vislumbres de la verdad objetiva tal como existe en realidad o sentir alguna nueva posibilidad ética o una experiencia de amor desinteresado. Esto fue lo que experimentó Orestes en sus pensamientos mientras vagaba por el bosque después del crimen. No se han inventado palabras para ir tras las cosas más allá de las horas y las edades y ser todas las cosas en todo tiempo. ¿Cómo expresar esto tan excelso que he encontrado, que no tiene color sino claridad, que no es dulzura sino éxtasis, que no es carencia sino plenitud, que no es pasión sino serenidad? Para que este punto no quede oscuro para algunos lectores, a causa del lenguaje poético de Jeffers, destaquemos que lo que Orestes quiere decir puede describirse muy bien en términos psicológicos. Es simplemente una etapa más adelante en el proceso de haber sido capaz de vencer la tendencia de los hombres de Micenas a verse a sí mismos en los demás, vueltos todos hacia adentro, preocupados por las proyecciones de sus propios prejuicios que en su concepción reciben el nombre de verdad. Por el contrario, estar vuelto hacia afuera significa internarse con la imaginación más allá de lo que uno conoce en el momento. No es sentimentalismo acientífico hacer notar, como lo hicieran Nietzsche y casi todos los escritores que se ocuparon de la ética, que el hombre al realizarse atraviesa por un proceso de trascenderse a sí mismo. Este es simplemente un aspecto de las características del ser humano normal en desarrollo, que a cada instante amplía su mundo. La vida se ocupa a la vez en perpetuarse y en sobrepasarse a sí misma, recalca Simone de Beauvoir en su libro sobre aspectos de la ética. Si todo lo que hace es conservarse a sí misma, entonces vivir es solo no morir y la existencia humana no se distingue de un absurdo vegetar. Esta autoconciencia creativa es una etapa que la mayoría de nosotros alcanza solo a raros intervalos, y nadie, excepto los santos, religiosos o laicos y las grandes figuras creadoras, vive la mayor parte de su vida a este nivel. Pero es Él el que le da sentido a nuestras acciones y experiencias en niveles inferiores. Muchas personas pueden haber experimentado esta conciencia en algún momento especial, digamos al escuchar música o en alguna nueva experiencia amorosa o amistosa que los eleva temporalmente por encima de la rutina acostumbrada de sus vidas.
Es como si por un momento se plantase uno en la cumbre de una montaña y contemplase su vida desde esa amplia e ilimitada perspectiva. Obtenemos nuestro sentido de dirección de nuestra visión desde la cima y trazamos un mapa mental que nos guía durante semanas de paciente y trabajoso transitar colinas más bajas cuando el esfuerzo se modera y la inspiración brilla por su ausencia. Por el hecho de haber sido capaces en algún momento de contemplar la verdad despojada de nuestros prejuicios, de amar a otras personas sin pedir nada a cambio y de crear en el éxtasis que se produce cuando nos dejamos absorber totalmente por lo que estamos haciendo, la circunstancia de que hayamos tenido estas vislumbres proporciona una base de significado y orientación a todas nuestras acciones posteriores. Este cuarto nivel es el que se da a entender en afirmaciones como las que se hacen en la Biblia acerca de la entrega de la propia vida en aras de los valores en los que uno cree. Por eso es verdad que existe una especie de olvido de sí mismo en este nivel de conciencia. Pero la palabra olvido de sí mismo es un término precario. Esta conciencia es, en otro sentido, el estado de máxima realización de la vida humana. No se puede exigir la conciencia de la que estamos hablando. Y como se ha dicho a menudo, se produce en momentos de receptividad y relajamiento, más bien que de acción. No obstante, los estudios de las personas creadoras evidencian que éstas obtienen sus importantes percepciones acerca de aquellos problemas particulares con los cuales han luchado con perseverancia y diligencia, aun cuando la percepción en sí se produzca en un momento de adormecimiento o de quietud. No podemos gobernar nuestros sueños, por ejemplo, pero sacamos fructíferos conocimientos de ellos hasta el extremo de que nos preocupamos activamente por hacerlo y podemos entrenarnos para que nuestra sensibilidad permanezca vigilante para con ellos. Nietzsche describió a la persona que posee una autoconciencia creativa cuando dijo acerca de Goethe: se disciplinó a sí mismo en la totalidad, se creó a sí mismo. Este espíritu que se ha liberado permanece en medio del cosmos como un gozoso y confiado fatalismo, con la fe que no negó ya nunca más. En la totalidad todo se redime y afirma.